Gracias por vuestras palabras, tanto Pablo como Vanessa como Diego, para esta inauguración. Así que una buena manera de comenzar. Vamos a dar paso entonces a lo que es esta parte de la jornada, donde lo que queremos es presentaros el estudio de personas con discapacidad intelectual y alteraciones de la salud mental, prevalencia y principales características, que hemos realizado. Gracias, Carla. Sí. Sí, así que acompañamos con la presentación. Entonces, como os comentaba, es un estudio que hemos realizado en colaboración y en alianza con la Universidad de Valladolid y que bueno, iniciamos hace unos años, pero que por fin hemos conseguido ya finalizar, rematar y verlo además editado y maquetado, ¿no? Carla, si puedes, por favor, ir pasando a la siguiente ya. Bueno, cuando iniciamos el estudio nos preguntábamos, pero ¿por qué hacer este estudio, ¿no? Y está claro, y bueno, lo habéis dicho también en la inauguración, ¿no? que indagar, ¿no? O explorar sobre cuál es la realidad y cuál es la manera de intervenir, además, en personas con alteraciones de la salud mental, pues es una demanda que ha tenido una trayectoria ya en todo nuestro movimiento asociativo, ¿no? Pero es una situación compleja por distintos factores, ¿no? Es verdad que nos encontramos con una situación de infradiagnóstico, ¿no? Por distintos elementos, pues como el eclipsamiento, ¿no? Que hace a veces difícil diagnosticar una enfermedad mental cuando ya existe una discapacidad intelectual, o las dificultades en el diagnóstico cuando hablamos de personas que tienen más necesidades de apoyo, dificultades de comprensión o dificultades de comunicación. Pero también es complejo en todo lo que tiene que ver con la intervención, ¿no? Y la prestación de apoyos desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista social, desde un punto de vista sanitario también, ¿no? Implica también un sobreesfuerzo familiar, y no solo económico, sino también y especialmente emocional, ¿no? Y también implica costes sanitarios y implica hablar de la necesidad de proveer de determinados recursos sociales que den cabida también a la complejidad, ¿no? Que supone esta realidad, ¿no? Y por supuesto, como ya ha adelantado también Pablo, es imprescindible, ¿no? Hablar de coordinación sociosanitaria. Bien, partíamos de un determinado contexto, ¿no? Y el contexto en el que partimos es que es verdad que los estudios que existen ya sobre prevalencia de enfermedad mental en general son escasos, y además suelen excluir a las personas con discapacidad intelectual de estos estudios generales. Cuando no lo hacen, cuando sí que los incluyen, nos encontramos una gran disparidad en los datos de prevalencia, ¿no? Que pueden variar entre el 20 o el 40% o incluso más, ¿no? Claro, ¿y por qué ocurre esta variabilidad de los datos? Bueno, pues influyen distintos factores también, ¿no? El infradiagnóstico que habíamos hablado al principio, el uso de distintos instrumentos de evaluación y diagnóstico, la exclusión o inclusión de distintos criterios según qué estudio, o la utilización de unas muestras o otras, o en algunos casos de muestras sesgadas en algunos estudios. Todo esto influye en esa variabilidad de los datos. Entonces, teniendo en cuenta que partíamos de esta realidad, nos planteábamos entonces, vale, pues lo que queremos entonces es, vamos a conocer qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre en nuestra comunidad autónoma? ¿Cuál es la foto, por decir así, en nuestra comunidad autónoma? Y ese es el objetivo de este estudio, ¿no? Conocer, por tanto, la prevalencia de la enfermedad mental o los problemas graves de conducta en personas con discapacidad intelectual mayores de edad en Castilla y León. Y así quisimos también analizar distintas variables de interés que pudieran estar relacionadas, pues variables sociodemográficas, de información sobre lo que es en sí la enfermedad mental, o sobre problemas graves de conducta, o sobre consumo de psicofármacos, respuesta sanitaria o respuesta por parte del servicio. Bien, ¿cómo lo hemos realizado este estudio, ¿no? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la población y la muestra, pues contábamos con los datos del plan estratégico, efectivamente, que haya finalizado de la Junta de Castilla y León, de los datos de 2016, que establece que en Castilla y León hay 17.399 personas con discapacidad intelectual mayores de edad, ¿no? Entonces solicitamos la colaboración, por supuesto, a las entidades, ¿no? A nuestro tejido del movimiento asociativo, y tuvimos una gran respuesta, ¿no? Y 25 entidades federadas quisieron participar en el estudio, de prácticamente todas las provincias de Castilla y León, de 8 de las 9, y de hecho esto nos supuso a poder acceder a información de 122 centros que eran o centros ocupacionales o centros de día, vamos, y centros especiales de empleo.
De esta manera conseguimos acceder a información de 4.715 personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años, lo cual supone un error muestral bastante aceptable. Bien, el diseño que hemos utilizado para realizar el estudio, hemos seguido una metodología cuantitativa y un diseño transversal, es decir, hemos cogido la foto en un determinado momento. El instrumento que hemos utilizado son 2 cuestionarios elaborados ad hoc, los cuales se aplicaron de manera informatizada a través de la aplicación de Line Survey, y estos 2 cuestionarios eran un primer cuestionario donde lo que hacíamos era identificar qué personas cumplían estos criterios, que luego estableceremos, estos criterios de inclusión, ¿vale? Y eso nos permitió identificar esas 1.604 personas, y luego de esas 1.604 personas aplicábamos un segundo cuestionario, ¿vale? Para obtener información más exhaustiva, ¿no? de la realidad en la que estaba, ¿no? Y así conseguimos información de 1.393. Esta información la obtuvimos gracias a la implicación no siempre del todo reconocida de 56 profesionales, ¿vale? 56 profesionales a los cuales agradecemos enormemente su implicación. La mayoría eran psicólogos y son los encargados de recabar esta información en los cuestionarios. Bien, ¿cuáles eran los criterios de inclusión, ¿no? Es decir, ¿qué personas identificábamos como que tenían alteraciones en la salud mental? Bueno, pues o bien tenían enfermedad mental pero diagnosticada, o sea, un diagnóstico formal, o bien presentaban alteraciones graves de conducta, y para definir lo que eran alteraciones graves de conducta seguíamos la definición aceptada internacionalmente de Emerson, o bien consumían psicofármacos como tratamiento psiquiátrico. Es decir, en este sentido, por ejemplo, el consumo de antiepilépticos, cuando solo era para el tratamiento de la epilepsia, se excluía, ¿vale? Eso sí que se incluían siempre que fuera como tratamiento psiquiátrico. Y estos criterios no son excluyentes entre sí. Quiero decir que luego, cuando veamos los resultados, pues efectivamente pueden cumplir 1, 2 criterios o incluso los 3. Entonces, vamos a pasar a continuación a comentaros brevemente, ¿no?, los principales resultados y conclusiones, y que cuando quieras, Carla, pues continuar. Gracias, Raquel. Bueno, pues continuando un poco con la presentación, comenzamos con la tasa de prevalencia y, como bien ha comentado mi compañera Raquel, obtuvimos e identificamos a 1.604 personas con discapacidad intelectual, entre las que vimos un 34% de tasa de prevalencia que cumplían uno o varios de los criterios que ya os ha mentado anteriormente, que es el diagnóstico formal de enfermedad mental, alteraciones graves de la conducta o consumo de psicofármacos como tratamiento psiquiátrico. Este último criterio, además de haber excluido, como bien ha dicho Raquel, el consumo de psicofármacos por tratamiento de la epilepsia, también le consideramos debido a que había personas que no tenían diagnóstico de enfermedad mental y aún así estaban bajo un consumo de psicofármacos importante. Gracias a estos datos se realizó una estimación poblacional para toda la comunidad autónoma, entre la que podríamos decir, entre estos datos, que 12 de cada 100 personas con discapacidad intelectual de Castilla y León tienen diagnóstico de enfermedad mental, que un 19% de estas personas tienen alteraciones graves de la conducta y que algo más del 32% de las personas consumen psicofármaco como tratamiento psiquiátrico. El perfil de todos estos participantes, bueno, pues como también ha trasladado mi compañera Raquel, de esas 1.604 personas con discapacidad identificadas en un principio, obtuvimos datos más exhaustivos de 1.393, y esto fue debido a un muestreo aleatorio que tuvimos que realizar en aquellas entidades donde había un montón de personas que cumplían con los criterios y era demasiado arduo y exhaustivo realizar los cuestionarios de 1.604. El perfil de estos participantes podemos decir que son personas con más necesidades de apoyo, bien debido a la edad, donde estamos viendo que la media es de 47 años, 4 de cada 10 personas tienen entre 45 y 65 años, bien porque tienen casi la mitad de la muestra un grado de discapacidad mayor del 73%, o que tienen reconocido un grado de dependencia 2 y 3 en más del 60% de nuestra muestra. También son personas con más necesidades de apoyo debido a que tienen modificada su capacidad jurídica en más del 74%, y que 7 de cada 10 personas tienen otros problemas de salud relevantes,
entre los que podemos destacar epilepsia, problemas bucodentales, déficit sensorial, dolores crónicos y alteraciones del sueño. 7 de cada 10 personas. Bien, si continuamos viendo los resultados diferenciados por cada criterio de inclusión, si puedes pasar, Carla, por favor. Bien, simplemente esta es la primera foto que queríamos poneros efectivamente de cómo se ha distribuido cada una de las personas, ¿no? De esas 1.393 en función de cumplir sí o no cada uno de los criterios. No obstante, en la siguiente diapositiva lo vemos ya agrupado. Entonces vemos que el 35,46% de esas personas identificadas y sobre las que se tuvo información más exhaustiva, el 35,46% tienen esa enfermedad mental diagnosticada, el 56,28% presenta alteraciones graves de conducta y en un abrumador 94,97% consume psicofármacos. Recordad que estos criterios efectivamente pueden pueden darse de manera independiente o de manera conjunta. Luego sí que hemos encontrado que existen relaciones significativas entre tener un diagnóstico de enfermedad mental y alteraciones graves de conducta, en el sentido de que las alteraciones de conducta son superiores entre aquellos que no tienen diagnóstico, ¿no? Veremos cómo de alguna manera no se da diagnóstico en las personas que tienen muchas alteraciones o que tienen más que muchas graves alteraciones de conducta. Sí que existen relaciones significativas entre alteraciones graves de conducta y consumo de psicofármacos, es decir, que a pesar de que todos consumen en general muchos psicofármacos, pero es superior, incluso significativamente superior, entre quienes tienen esos graves problemas de conducta. Sin embargo, no se han encontrado relaciones significativas entre el consumo de psicofármacos y tener un diagnóstico de enfermedad mental. Si nos metemos en cada uno de los criterios, y hablamos ahora de la enfermedad mental diagnosticada, vemos como el grupo más frecuente, un 11,6%, lo que presenta es un diagnóstico de esquizofrenia o trastorno esquizotípico o trastorno de ideas delirantes, ¿no? Un 9,8% trastornos de humor afectivos. Y a partir de ahí baja la proporción con los trastornos de personalidad o trastornos neuróticos o afines, trastornos mentales orgánicos y etcétera. Además, si vemos con qué guarda relación el hecho de tener este diagnóstico, no hablamos de tener enfermedad mental o no, hablamos de tener diagnóstico de enfermedad mental, que esto sí que nos parece importante señalarlo. Bien, pues el tener diagnóstico de enfermedad mental aparece relacionado significativamente con tener menos necesidades de apoyo, con no tener modificada la capacidad y con no tener problemas graves de conducta. De hecho, establecimos un modelo predictivo y nos salió que el predictor más potente de tener diagnóstico de enfermedad mental es precisamente esa no presencia de alteraciones de conducta, ¿no? Seguido del nivel de discapacidad límite o leve. Esto va en línea con lo que hablábamos al principio de cómo a veces es difícil establecer un diagnóstico de enfermedad mental y parece ser que eso es más difícil cuando se presentan alteraciones de conducta o cuando el nivel de discapacidad o de necesidades de apoyo es elevado. Esto nos lleva a pensar también posiblemente la necesidad de contar con nuevas herramientas, ¿no?, de diagnóstico que nos permitan precisamente abordar ese diagnóstico en personas con estas características. Si nos centramos en las alteraciones graves de conducta, en ese 56,28%, lo primero resaltar que decimos graves de conducta aquellas que tienen un valor de 3, 4 o 5 en frecuencia o en gravedad en el instrumento del ICAP, que es el que tenían al uso, ¿vale?, la mayoría de las entidades, ¿vale? Entonces encontramos que la alteración de conducta más frecuente, un 35,2%, presenta conductas disruptivas que interfieren en la actividad de otros, seguido de conductas no colaboradoras. Entre un 24 y un 27% presentan conducta social ofensiva o hábitos atípicos y repetitivos, heteroagresividad o daño a otros, o retraimiento o falta de atención. Si pasamos además a ver cuáles son las relaciones entre esas alteraciones graves de conducta, encontramos relaciones significativas con tener nuevamente más necesidades de apoyo, tener modificada la capacidad, una menor edad, tener otros problemas de salud asociados y tener problemas de comunicación. Y esto nos lleva a pensar, o más que a pensar en algo que efectivamente ya se viene diciendo, pero sí a abundar precisamente
en la necesidad de continuar en esa comprensión funcional de la conducta, es decir, que las alteraciones graves de conducta aparecen relacionadas con otros factores, ¿no? Y que probablemente haya que ver qué relación hay entre ellos, pues muchas veces esa comprensión funcional de la conducta nos va a ayudar a intervenir de manera más adecuada. Vale, si pasamos al último de los criterios, que es el consumo de psicofármacos, como os decíamos, bueno, pues prácticamente todas las personas sobre las que se ha obtenido información exhaustiva consumen psicofármacos, no todas, pero sí casi un 95%, ¿no? Los psicofármacos más frecuentes son con un 67,6% los antipsicóticos y seguidos de los ansiolíticos con un 46,3%. A partir de ahí, los antidepresivos, los antiepilépticos o los estabilizadores del ánimo y bueno, los antiparkinsonianos y el resto de medicación. No, vuelve un momento para atrás, Carla, por favor. Ahí. Pero claro, ahí veíamos que no era solo qué psicofármaco en sí es el más frecuente, sino además nos llamaba la atención el número de psicofármacos, quisimos analizar el número de psicofármacos que se consumen por persona. Vale, entonces hay una media de 2,13 psicofármacos por persona. Pero es que además más de la mitad, un 55,8%, consumen 2 o 3 psicofármacos de manera simultánea y hay un 8% que consume 4 psicofármacos de manera simultánea. Ahora sí, Carla, gracias. Entonces, esto que nos hace pensar, ¿no? Pero además nos hace ver que ese consumo de psicofármacos está relacionado significativamente con tener alteraciones graves de conducta, pero no con tener un diagnóstico de enfermedad mental, ¿no? ¿Qué nos lleva a pensar? Pues lógicamente a recalcar esa excesiva además medicalización que se da en esta población, además a pensar que se está interviniendo a través de psicofármacos en los síntomas, es decir, en las propias conductas para paliar de alguna manera los problemas de conducta y no tanto pensando en el diagnóstico o probablemente en la causa, y que además se está centrando la intervención precisamente en lo que es la propia persona y no tanto en el entorno, es decir, en el problema de conducta que expresa de alguna manera la persona. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de ampliar el foco de la intervención, ¿no? En buscar lo que es la causa en vez de intervenir solo en los síntomas, y eso nos lleva a esa comprensión más funcional y además en avanzar en una intervención pues, más integral, más humana y positiva, menos restrictiva y más ecológica, es decir, que incluya la intervención en el entorno. Vale, Carla, si quieres continuar. Pues continuando con esta línea, brevemente vamos a hablar de los datos recogidos en cuanto a la respuesta dada por parte del sistema sanitario. Con estos datos vimos que el 85% de las personas con discapacidad intelectual que formaban parte de la muestra tenían algún tipo de seguimiento por un equipo de salud mental o en alguna unidad de salud mental y que en la mayoría de los casos esto lo hacía la figura del psiquiatra, lo que nos puede llevar a pensar que sobre todo estas revisiones tienen que ver con la revisión con las revisiones con el consumo de psicofármacos, ¿no? El 5,74%, casi el 6% de la muestra, ha tenido en los últimos 12 meses alguna atención en urgencias por alteraciones de conducta. Y aquí hay que destacar que sobre todo ha habido cierta significatividad con aquellas personas sin diagnóstico de enfermedad mental. Un bajo porcentaje, aunque sí latente, de un 2% ha tenido algún ingreso hospitalario o en una unidad de salud mental. No podemos contemplar, evidentemente, la respuesta dada por parte del sistema sanitario sin contemplar la respuesta dada por parte de nuestras entidades. Nuestras entidades hacen un esfuerzo extra en su intento de apoyar y prestar apoyos a las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo con algún tipo de alteración de la salud mental. Vimos que sobre todo este sobreesfuerzo se da en relación con la necesidad de más recursos materiales y personales, pero también con el posible daño emocional o psicológico para el resto de usuarios y por último también para el resto de los profesionales. El hecho de que las personas tengan diagnóstico formal de enfermedad mental conlleva una reducción de esa percepción del sobreesfuerzo que tienen las personas de apoyo. En cuanto a las estrategias desarrolladas por parte de las entidades para abordar las conductas que nos preocupan, haciendo mención al nuevo libro de los compañeros, ¿no? Conductas que nos preocupan, vemos que en 8 de cada 10 de los casos sí se han utilizado estrategias de prevención primaria en los últimos 12 meses, como pueden ser, por ejemplo, desarrollar ambientes más positivos o cumplir con los proyectos de vida significativa de las personas. En 2 de cada 3 casos
abordados en los últimos meses se abordan desde la prevención secundaria, en esos momentos en los que se pueden disparar posibles problemas de conducta. Pero también hay que hacer frente al siguiente dato, que en cerca de la mitad de los casos en los últimos 12 meses se han utilizado estrategias reactivas y han sido más utilizadas entre las personas sin diagnóstico formal de enfermedad mental. Todo esto que acabo de compartir con vosotros nos hace tener que reflexionar sobre que tenemos que continuar avanzando en estrategias de abordaje desde un ámbito psicosocial que nos permitan intervenir, como decía Raquel anteriormente, sobre el entorno y no solo sobre la persona. Además, tenemos que cambiar esa perspectiva patologizadora hacia una más despatologizadora, con una apertura de oportunidades hacia el desarrollo personal de las personas, abriendo nuevos vías de comunicación, fomentando y promoviendo los apoyos de vida significativos, participando, que las personas con grandes necesidades de apoyo participen y tengan una mayor inclusión en comunidad, y esto, podemos hacerlo gracias a las metodologías positivas y preventivas, como puede ser el apoyo activo, el apoyo conductual positivo, los servicios centrados en la persona o la reducción de restricciones, temas de los que hablaremos en la siguiente mesa redonda después del cierre y la última intervención de mi compañera Raquel. Bien, pues esto era la presentación en sí de los principales resultados, ¿no? Y las principales conclusiones que hemos ido también intercalando con los resultados. Y para cerrar la presentación, bueno, pues sí nos gustaría reflexionar, ¿no?, sobre algunas limitaciones, lógicamente, que puede tener la investigación y además otras propuestas de investigación futuras. Entonces, es verdad que consideramos que una de las fortalezas, ¿no?, que alguna de las fortalezas que tiene el estudio pasa por el hecho de tener esa muestra que tiene, que es muy grande y es muy representativa, ¿no? Y además por esa rigurosidad, esa fiabilidad y validez que hemos cuidado a lo largo del estudio, ¿no? Para lo cual, lógicamente, hemos podido contar con esa alianza, ¿no?, con la Universidad de Valladolid, con los doctores Benito Arias y Jairo Rodríguez, ¿no? Pero eso es una de las fortalezas, por decir así, del estudio, pero efectivamente también tiene otras limitaciones, ¿no? Y, por ejemplo, hemos obtenido la información a través de cuestionarios, y esto efectivamente pues tiene la limitación de que es un cuestionario que recoge la información que facilita un profesional sobre otra persona, ¿no? Y esto pues a nadie se le escapa, que tiene lógicamente una serie de limitaciones. Si bien es cierto que realizamos varias sesiones previamente de capacitación con estos profesionales para poder enfrentarse a los cuestionarios y obtener la información que realmente se pretendía obtener. No obstante, esto no quita que, lógicamente, se pueda completar en investigaciones futuras pues, con otros instrumentos de recogida de información, ¿no? Pues, utilizando medidas como la observación o las entrevistas o otras fuentes de información también, ¿no?, como las familias o lógicamente las propias personas con discapacidad. En esta línea sí que es verdad que hemos ido avanzando también en elaborando otro estudio más de corte cualitativo, efectivamente, y que se centra en qué necesidades tienen las familias, qué necesidades tienen las personas con discapacidad, qué necesidades tienen los profesionales también para abordar esta realidad, ¿no? Y por ello hemos contado con una serie de grupos de discusión y se han desarrollado entrevistas con estos perfiles. Bien, por otro lado, la muestra de personas con discapacidad sobre las que versa el estudio, bueno, ahí pone residen, no residen, pero sí que asisten a algún tipo de centro, es decir, asisten a un centro ocupacional o centro de día o asisten a un centro especial de empleo. Pero no se ha completado la información y sí que sería interesante completarla con aquellas personas con discapacidad que no acuden, ¿no?, normalmente a este tipo de centros, sino que igual residen en una vivienda y acuden a un servicio de vida independiente o realizan actividades en la comunidad, por ver precisamente cómo es el desarrollo de esta realidad cuando se está fuera también de los centros, ¿no? Y también con población menor de edad, puesto que lógicamente el estudio se ha centrado en este caso en población adulta.
Y por otro lado, y por último, pues efectivamente el estudio se ha realizado en un momento pre-COVID, es decir, el estudio se inició en 2016, con lo cual ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y es verdad que es una realidad, que es la realidad que se plantea, pero que no incluye el impacto, que estamos seguros y que algunos estudios ya han puesto de manifiesto, el impacto que la pandemia ha ejercido sobre esta población y que lógicamente habría que considerar a mayores, ¿no? Bien, esto es un poco la foto, si puedes pasar, Carla, perdona. Vale, y hemos conseguido por fin, como os decía, pues ya tenemos la versión editada, ¿vale? Y bueno, maquetada y publicada, que es esta versión del estudio y que si no lo han hecho ya mis compañeras, en breve lo harán, compartirlo con vosotros en el chat para que podáis descargaros lo que es el estudio y lo que es la presentación también en PowerPoint que acabamos de hacer, y de todas maneras va a estar colgado en nuestra página web, o sea que cualquier cuestión que queráis acceder a ella y no podáis, pues es tan fácil como poneros en contacto con nosotras. Y por nuestra parte, pues nada, agradeceros que nos hayáis escuchado, agradeceros el interés por este estudio y no sé si hay tiempo para alguna pregunta o sí, ¿hay alguna cuestión o alguna pregunta que se haya trasladado al chat? Yo creo que sí que tenemos algo de tiempo. Yo veía que había una participante, Leticia, pasa que en el chat hay muchos agradecimientos. ¿Cuándo va a estar disponible la información? Creo que ya lo ha trasladado Raquel. La presentación del libro y el libro en PDF ya os lo ha colgado mi compañera. Los vídeos de Diego están. O sea, excepto que ya no me den tiempo a ver todas las aportaciones que hay en el chat. Gracias a todos. Perdonad, hay dos manos levantadas que son Leticia y Gonzalo. Entonces, que pregunten a través del chat, porque yo creo que, o que pregunten directamente. Como quieran. Leticia. O a lo mejor han dado la mano sin darse cuenta. Perfecto. Bueno, si os parece, no obstante, quiero decir que como vamos a estar disponibles a lo largo de la jornada, o si trasladáis la duda a través del chat, pues la vamos respondiendo también a través del chat y no hay problema, ¿vale? Disculpad, sí que hay una pregunta que dice María José: sería interesante que la unidad de psiquiatría fuese específica para discapacidad intelectual. El psiquiatra de mi hija va por su lado y el centro y yo por otro. Que hacemos lo que podemos. Os preguntaba más una reflexión de María José. Muchas gracias. Yo creo que efectivamente en la siguiente parte del estudio, que es la parte cualitativa, esa percepción de las familias, de las personas, de determinados referentes de España de la discapacidad intelectual, se verán reflejadas muchas de esas necesidades y cuestiones como la que ha trasladado María José, si no me equivoco. Efectivamente, muchas gracias. Y además probablemente es un tema que salga en la siguiente mesa también, o que pueda ser abordado desde la perspectiva de la siguiente mesa. Bueno, pues una vez presentada la foto, ¿no?, de la realidad que supone este informe, ese estudio que enseña ahí Carla, una vez presentada esta foto de la realidad, vamos a seguir avanzando, ¿vale?, en el programa de la jornada, y lo que tenemos ahora es una mesa fundamental en la que vamos a centrarnos en los cómo, ¿no?, en cómo intervenir o desde qué planteamiento y enfoque hacerlo, ¿no?, teniendo claro pues, que al final lo que perseguimos todos y todas es que también las personas con discapacidad, con alteraciones de la salud mental, puedan tener un proyecto de vida de calidad, ¿no?, y una vida inclusiva en la comunidad. Y para ello pues voy a ceder la palabra a Berta González, que es la coordinadora técnica de Plena Inclusión España, y a quien le hemos pedido que presente y modere esta mesa, que lleva por título Apoyando a personas con discapacidad intelectual y alteraciones de la salud mental, un enfoque humano y desde la dignidad. Bien, Berta, te hemos pedido que presentes y moderes esta mesa y te agradecemos que hayas accedido, así que muchas gracias, Berta, y cuando quieras.
Nada, Raquel, muchísimas gracias a vosotras, a la Federación, por invitarnos a presentar esta mesa, que es un lujo de mesa, ¿no? Esta mesa virtual, porque aquí no hay mesas físicas, es mesa virtual, que la verdad que, como decía, es un lujo porque hay compañeros y compañeras que realmente están consiguiendo, ¿no?, grandes avances en la vida de las personas y de las familias. Así que muchas gracias. Felicitaros también por el trabajo, que sé que ha sido un trabajo arduo y complejo, que ha llevado tiempo, pero bueno, yo creo que las buenas cosas llevan tiempo, así que muchísimas felicidades a la Federación por contribuir con datos, que yo creo que es algo muy necesario y, como decía ayer hablando con mi compañera Carla, por fin tenemos datos, ¿no? Yo creo que hay personas en esta mesa como Ramón que están contribuyendo desde hace mucho tiempo a tener datos, pero seguro que coincidimos en esta sensación de que en España faltan muchos datos, datos que visibilicen, ¿no? Yo creo que lo que persiguen estos estudios sobre todo es visibilizar situaciones que desgraciadamente están muy invisibilizadas, ¿no? Y cuando, como dice un compañero autogestor de Salamanca, Roberto, lo que no conozco no existe, cuando sucede esto, pues a veces es difícil, ¿no?, trasladar y conseguir que realmente los apoyos para estas personas y para estas familias sean algo prioritario. Así que, bueno, muchísimas felicidades a la Federación por el gran trabajo. Aún así, sí que quiero decir, y creo que es una buena manera de presentar a mis compañeros y compañeras de la mesa, que los datos no siempre son suficientes, ¿no? Los datos deben ir acompañados de otros elementos que hacen que la mezcla realmente funcione y realmente transforme, ¿no?, que es lo que queremos. Yo creo que en esta mesa se dan, ¿no?, estos otros elementos. Yo diría que los datos tienen que ir acompañados de conocimiento, ¿no?, de conocimiento experto, de conocimiento en muchas ocasiones específico, que además tenemos la suerte que hace muy poquito, la semana pasada, se presentó un libro donde está hoy uno de los autores con nosotros, Ramón Nobel y Pere Rueda, y otros muchos autores de mucho prestigio, que yo creo que puede ser un buen compañero de viaje, ¿no?, puede ser un hermano de este estudio, este libro de conductas que nos preocupan, que seguro que mis compañeras en el chat pueden poner el enlace para que las personas que estáis aquí pues lo podáis conocer y podáis complementar estos datos con este libro que aporta eso que es tan relevante, que es el conocimiento. Yo creo que además de datos y conocimiento necesitamos creencias, necesitamos valores, necesitamos esas creencias profundas que entienden que la diversidad es un valor, que tienen realmente una verdadera idea de lo que significa la dignidad humana, de lo que significa una vida digna, donde no hay dignidades para personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental y otra para los demás, sino que la dignidad, la idea de dignidad es igual y de vida digna para todas las personas, y que de alguna manera nos permiten también avanzar esas creencias hacia la necesidad de humanizar los sistemas de apoyo que tienen las personas y que tienen las familias. Así que datos, conocimiento, creencias, ¿no?, creencias profundas, valores, y también yo creo que cierta dosis de indignación, ¿no?, ese sentir que tiene que ver con no conformarnos con lo que hay, con conectarnos con lo que está pasando en la vida de las personas, en la vida de las familias. Y tenemos aquí a Maite, ¿no?, que permanentemente nos conecta con esas cosas que están pasando y que nos indignan y nos movilizan. Y por último, compromiso que yo creo que está en todas las personas que están en este panel, ¿no?, ese compromiso que avanza con coraje y que yo creo que complementa bien todos los elementos que necesitamos en este momento. Así que, compañeras, habéis terminado el estudio, pero yo creo que se inicia, ¿no?, un camino de hacer que estos datos, acompañados de todos estos elementos, realmente contribuyan a transformar, ¿no?, la vida de las personas y también generar impactos en el sistema. Y yo creo que toda esa mezcla, ese cóctel está en esta mesa, en todas estas caras que están aquí presentes, y lo que voy a hacer es ir presentándoles y van a ir interviniendo y así, bueno, pues lo podemos hacer un poquito más dinámico. Os aviso que tenéis 15 minutos y que vamos a intentar respetar los tiempos, poneros así apoyos con relojes o alarmas para controlar el tiempo, porque así le respetaremos el tiempo de todas las personas. Y empezamos, bueno, pues como no, con Ramón Nobel. Ramón Nobel, yo creo que, bueno, no necesita de mucha presentación porque estoy segura de que todos le conocéis. Yo creo que Ramón es como la referencia en este tema. Yo creo que
ojalá hubiera muchas más referencias, ¿no? Seguro que las hay, Ramón, pero yo creo que tú eres la referencia en este tema, porque desde hace ya muchos años vienes abriendo caminos que luego otros vamos ahí detrás, ¿no? Recorriendo. Como sabéis todos, Ramón es jefe del Servicio de Discapacidad Intelectual y Salud Mental, que da gusto decirlo, ¿no? Del Servicio de Discapacidad Intelectual y Salud Mental del Instituto de Asistencia Sanitaria en Gerona. Yo creo que es una de las personas que lidera y que ha conseguido que en Cataluña haya realmente un modelo y un marco de apoyos a estas personas que realmente está funcionando con los SEMSDIS, con la UEDI, con el JET, ¿no? Con todos estos sistemas que permiten que realmente haya una buena coordinación de todas las agentes, ¿no? Que están implicados y que pues haya una mejor manera de acompañar a las personas y a las familias. Pero yo creo que el trabajo de Ramón trasciende Cataluña y se extiende pues por todas las comunidades autónomas con este trabajo que él está haciendo también en colaboración con Plena Inclusión, pues para conseguir que mejoren, ¿no? Las situaciones de las diferentes comunidades autónomas. Y yo destacaría casi más su compromiso con las personas, ¿no? Porque además de contribuir, ¿no? al sistema, yo creo que es una persona que tiene un fuerte compromiso con las personas y con las familias, que le llegan miles de mails de un montón de gente pidiéndole asesoramiento y ayuda, y que él, ¿no? En la medida de las posibilidades que tiene y del tiempo que le queda, pues siempre responde, ¿no? También destacar, y seguro que él comenta algo, el reciente trabajo que han hecho en Cataluña y que han desarrollado en relación al marco de apoyo a las personas con funcionamiento intelectual límite, que yo creo que también es un hito y una referencia para las demás comunidades autónomas. Así que, Ramón, maestro, muchas gracias por estar aquí. Te pasamos la palabra. Desde luego, como eres, ¿no? Bien, muchas gracias a todas vosotras y vosotros por permitirme de nuevo estar junto al equipo, ¿no? Y seguir liderando y avanzando. Yo creo que, Berta, no sé, pero ya a diario nos vemos, ¿no? O sea que día y noche, casi. En fin, sea para bien. Gracias por todo. Voy a compartir la presentación, a ver si, como no me acuerdo de cómo se hace esto, creo que ya. ¿Lo veis ahora? Sí, ¿no? Ok, bien. Voy a intentar ser breve porque ya sabéis que también, como a Berta cuando habla, no hay quien la calle, no hay manera de frenarla. A mí me pasa algo similar, ¿no? Pero, en fin, cuando he visto los resultados que me mandó ayer Carla del estudio, realmente da que pensar, ¿no? Porque, en fin, de la muestra que ellos han utilizado, perdón que no avanza esto ahora, un momento, ahora, de la muestra que ellos han utilizado, un 35% tenga diagnóstico de enfermedad mental, un 56% tenga diagnosticado un trastorno de la conducta y sorprendentemente, no sorprendentemente, pero sí sorprendentemente, porque el 95% de las personas están utilizando psicofármacos, ¿no? Y ya hemos visto la probabilidad de que utilicen más de 2 psicofármacos elevada también, ¿no? Esto da mucho que pensar, sin lugar a dudas, ¿no? Berta decía que nosotros en Cataluña tenemos una red pública especializada, como sabéis, en discapacidad intelectual y salud mental y trastornos de la conducta, que ya llevamos pues, casi 18 años trabajando y que tenemos bastante experiencia y datos en relación a lo que está sucediendo en nuestro colectivo, y eso es perfectamente trasladable a otras comunidades y otros países cuando analizas lo que sucede, ¿no? En general, decíais también en el estudio, ¿no? que un 85% de las personas con discapacidad estaban en seguimiento por los servicios de salud mental. Hace tiempo en un congreso me preguntaron si eso era bueno o malo y yo respondí que era malo. Y diréis, ¿y por qué? No, pues porque normalmente el psiquiatra, y voy a ser así de claro, no tiene formación en el ámbito de la discapacidad intelectual y lo que suele utilizar es la psicofarmacología para controlar la conducta, muchas veces sujeto a presiones, pero muchas veces sujeto sobre todo al desconocimiento o a la despreocupación. Y lo siento, pero en general suele ser un dato que refleja esa realidad, ¿no? El psiquiatra, el médico también en general, sobre todo cuando la persona con discapacidad presenta pluripatologías, pero el psiquiatra tiene muy poco interés, ¿no? en lo referente a la salud mental en personas con discapacidad intelectual. Eso ya es crónico, lo sabemos, se ha mencionado el eclipsamiento, se han mencionado muchas cosas
Pero lo lamentable es que las propias administraciones, ¿no? en algunas comunidades tampoco tienen mucho interés en dar respuesta a un colectivo que realmente nos reta, nos pone sobre la mesa, ¿no? Un problema que está ahí, que es evidente. Y que en datos, por ejemplo, en Cataluña en los últimos 6 meses, los principales consumidores de recursos de urgencias, también hablabais vosotros de un porcentaje de población en Castilla y León que acudía a urgencias, pero nosotros estamos en el segundo lugar. Es decir, retraso mental, que es el código que todavía se utiliza en algunas clasificaciones, no discapacidad, con trastornos de la conducta por debajo de la ansiedad en cuanto a personas que acuden a los servicios de urgencias. Eso nos debería hacer pensar. Hay que dar una respuesta a ese colectivo y hay que dar un nombre, ¿no? A ese colectivo para hacerles visibles y para poder entenderles y apoyarles en igualdad de condiciones que el resto de la población. Y a eso me referiré en un momento, ¿no? En general hay una falta de políticas dirigidas a las necesidades de personas que tienen esa doble condición, discapacidad y patología mental, ya conocida desde muchos años, y que el propio Bob Fletcher en Estados Unidos o Nick Boras en Inglaterra u otros han reflejado desde sus diferentes responsabilidades en los consejos internacionales o las asociaciones internacionales, ¿no? Esa difusión de responsabilidades, ¿no? que administrativamente pues, bueno, pueden tener algún tipo de sentido, al final lo que ocurre es que la persona está en territorio de nadie. Nadie quiere hacerse cargo y nadie quiere ser responsable de la atención. Servicios de salud lo dirigen a servicios sociales o educativos, justificándose que son ellos los responsables, que no es cosa nuestra. Los servicios de salud, los servicios sociales muchas veces también, pues dado la complejidad del problema de la conducta o la emergencia o la necesidad de hacer algo para la persona, también lo expulsan de las entidades, de los servicios, y muchos de ellos, como sabéis, acaban en entornos institucionalizados que todavía persisten en nuestro país, ¿no? Y seguro que conoceréis muchos o algunos, porque algunos de ellos siguen estando, o están, como también en otras comunidades, están en Castilla y León también, ¿no? Lo cierto es que es necesaria una colaboración sociosanitaria y también de otros departamentos para dar respuesta a la complejidad de la persona que nos reta o que tiene problemas o conductas que nos preocupan, ¿no? Y cada red debe aceptar su responsabilidad en relación a las necesidades de las personas que tienen esas dobles condiciones, ¿no? Y algo que debería ser capital, ¿no? Es el nivel de formación, ¿no? No solo el libro puede ayudar, como muy bien decía Berta, pero creo que las administraciones o las personas responsables de las administraciones, porque al final son personas con nombres y apellidos responsables, tienen que ser sensibles a esa necesidad y tienen que implicar en los currículos formativos de los profesionales del ámbito de la salud, pero también de otros ámbitos, aspectos relativos a la capacidad, a la condición de enfermedad mental en la población con discapacidad intelectual, ¿correcto? De lo contrario, la presión va a caer, como siempre, pues sobre Maite, sobre Rosa, sobre Pedro, sobre familias que buscan desesperadamente algún tipo de solución para las personas, ¿no? Voy a utilizar, no sé si deseo y me gustaría, evidentemente, me alegraría muchísimo que en la audiencia tuviésemos médicos, ¿no? Voy a utilizar algún término médico que al sector de la discapacidad, del tercer sector y sobre todo en plena inclusión les puede resultar como muy lejano, ¿no? Pero incluso a veces, lamentablemente, como desapropiado, pero en fin, voy a utilizar términos médicos para que nos entendamos, ¿no? ¿Qué significa paciente crónico complejo, ¿no? En Cataluña estamos llevando a cabo un programa que ahora mencionaré, que intenta dar respuesta a esta condición de cronicidad, ¿no? Que dice, ¿no?, que al menos durante un año requiere atención médica continuada, o las actividades de la vida diaria están limitadas, ¿no? Yo creo que queda claro en ese programa que se ha incluido a personas con déficit o con deterioro cognitivo, ¿no? Sea caso de demencia, sea caso de enfermedad mental u otros déficits cognitivos y discapacidades del desarrollo. Yo creo que eso es importante porque en cierta forma da luz o visibiliza a un colectivo como las personas con discapacidad intelectual que además presentan enfermedad mental y o trastornos de la conducta, estaba
enmascarado, ¿sí? Y desde esa visión interdisciplinar, comunitaria, integral. La pregunta sería, como dice la diapositiva, ¿no? ¿Realmente podemos considerar a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo personas con enfermedades, y disculpar, repito, ¿no? Enfermedades o trastornos o condiciones crónicas, ¿sí? Lo que llamaríamos paciente crónico complejo, ¿sí? Que implica también necesidades del ámbito social? La respuesta es sí, deberíamos hacerlo. Y si lo hacemos, podríamos poner en marcha programas de este tipo como el que se está llevando a cabo actualmente en Cataluña, ¿no? El programa de abordaje integral de los casos de salud mental de elevada complejidad, llamado PAIC-SEMAER, ¿no? Cuando hemos analizado datos de las personas con trastornos del desarrollo y con discapacidad intelectual, vemos que dentro de esos colectivos también hay personas que tienen las características para ser denominados población de riesgo o población crónica compleja, sea el caso de las personas con autismo, sea el caso de las personas con discapacidad intelectual, perdón, que no tengan problemas del comportamiento, ¿okay? O sea, sobre todo, el caso de las personas con discapacidad intelectual que además tengan problemas del comportamiento. Vemos que la prevalencia de personas que tienen esa condición de discapacidad intelectual y cronicidad es elevada en nuestro colectivo. Por tanto, es fundamental que implementemos un modelo integral, social, sanitario, que pueda abarcar todas las actuaciones poblacionales a lo largo del periplo vital de las personas. Algo que todos tenemos claro. Y me alegro muchísimo y felicito también, no soy nadie para felicitar a nadie, ¿no? Pero oír al señor Rodríguez, a Pablo Rodríguez, pues, el interés y la voluntad y los programas que se están llevando a cabo en Castilla y León, pues van en esa línea y de nuevo felicitaciones, ¿no? El modelo es un modelo integral, evidentemente centrado en necesidades de personas con un continuum de atenciones, ¿no? Donde la persona está en el centro, realmente, donde la persona tiene voz, ¿no? Y donde la persona decide qué apoyos necesita desde muchas veces de la figura de la asistencia personal, ¿no? Donde esté y con los que esté, ¿no? En base comunitaria y cercana a la persona, ¿verdad? El programa de atención a la complejidad para este colectivo en Cataluña, que se está llevando a cabo, se centra en la detección y la intervención precoz de aquellos problemas, no solo de salud mental, sino de todos los problemas relacionados con la salud, relacionados en el ámbito social, vivienda, trabajo, etcétera, etcétera, que deben ser resueltos para mejorar la calidad de vida de la persona desde una perspectiva multidisciplinar, a través de un apoyo individual coordinado por una gestión de caso. Ese modelo es un modelo archiconocido y puesto en marcha y desarrollado en muchos países del ámbito occidental, con evidencia de resultados en términos de mejora de la calidad de vida y en términos de mejora de las condiciones de salud mental que antes mencionábamos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Pues bueno, nosotros en Cataluña, como os decía, tenemos una red pública especializada donde pues el 25%, no todos, el 25% de las personas con discapacidad van a ser atendidas por el colectivo de profesionales que se han especializado para eso. Todo el territorio tiene implementado centros de salud mental específicos para la discapacidad, los SEMSDIS, unidades de especialización para dar respuesta en los momentos que se necesitan a esa alta complejidad, ¿no? Bien, como muy bien Berta decía, el JET, el Grupo de Estudio y Derivación, no es otra cosa que una forma de poner en un mismo sitio a un colectivo de personas que van a hablar con y de personas y sus familias que tienen necesidades relacionadas con la salud mental, ¿no? Es decir, es un modelo de coordinación sociosanitario, también educativo, también de justicia, donde hablamos con nombres y apellidos de las personas, intentamos identificar necesidades no resueltas y entre todos, incluyendo a la persona, como veis en las fotografías de arriba, entre todos vamos a intentar resolver sus necesidades, ¿no?
¿Qué quiero resaltar con todo? Bueno, eso se ha hecho extensivo también, como Berta decía, al nuevo programa que incluye al 3% de la población que tiene funcionamiento intelectual límite, ¿no? Y que es un programa novedoso, avalado por muchas universidades, tanto de nuestro país como de otros países, con el objetivo de no olvidarnos también de ese colectivo que muchas veces está entre el colectivo, entre comillas, si me disculpáis, normal, o las personas con discapacidad, y sigue siendo tan invisible o más que las propias personas con discapacidad intelectual, ¿no? Yo, para finalizar, lo único que quiero resaltar, ¿no? Es que dentro de ese perfil que definimos de persona con necesidades crónicas complejas y por tanto deberíamos atender, se incluye cualquiera de los que llamamos trastornos mental grave, pero también, fijaros, que en Cataluña se incluyen las personas con trastornos de la conducta y discapacidad intelectual, ¿no? Y eso es un cambio significativo. Acciones en esa línea de integración social y sanitaria comunitaria las hay, se han llevado a cabo desde hace muchos años en diferentes comunidades, como Extremadura, como también en La Rioja, como también en Castilla y León, que conozco bien el trabajo, por ejemplo, que está realizando el doctor Manuel Franco, ¿no? y otros, ¿no? Y si uno busca, por ejemplo, en la red, esto está sacado de la red, ¿no? Y seguro que Pablo lo conoce perfectamente, creo que debe ser antiguo, porque es del 2011, veremos que hay modelos integrados de atención sociosanitarias a personas con enfermedad mental grave en Castilla y León. Ya existe, evidentemente que existe, ¿no? Pero ¿a quién se dirige? A personas con trastorno psiquiátrico grave, ¿sí? Y hay programas también redactados, ¿no? Como gestión de casos, proceso de atención al paciente crónico complejo en salud mental. Ya existe, pero ¿a quién se dirige, ¿no? Fijaros, están los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, trastornos mentales orgánicos o retraso mental. Yo la única recomendación que haría es, por favor, no nos olvidemos de las personas con discapacidad intelectual que tienen esa doble condición. Necesitan de un apoyo sociosanitario y creo que el proyecto de plena inclusión con buenos apoyos recientemente puesto en marcha va a ayudarnos muchísimo a avanzar en esa dirección de coordinación sociosanitaria eficaz. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Ramón, por tantas luces, ¿no? Yo creo que todo lo que cuentas pues evidencia que hay otras formas, ¿no? de hacer las cosas, que hay soluciones y que hay caminos, ¿no? Así que muchísimas gracias por... A ver, no sé si podemos dejar de compartir pantalla. Voy a hacerlo. Ya. Ah, sí, muy bien. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Y como dicen por aquí por el chat, pues un placer escucharte y bueno, pues piden como siempre, tu presentación, pues porque yo creo que da mucha luz, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, Ramón. Y bueno, pues pasamos ahora a nuestra compañera Laura Garrido. Laura Garrido, yo creo que es una persona que muchos conocéis en Castilla y León porque está haciendo también un trabajo de asesoramiento y apoyo a muchas organizaciones allí. Es directora técnica de la organización de la entidad APADIS en Madrid. APADIS es una entidad que tiene un fuerte compromiso con las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y alteraciones de la conducta y la salud mental, y de alguna forma pues Laura representa y lidera ese gran compromiso. Laura además es experta y formadora en temas tan relevantes como apoyo activo, apoyo conductual positivo, liderazgo en la práctica. Yo creo que es una de esas personas que está ayudando a que el conocimiento se transfiera y se comparta, ¿no? de manera generosa con muchas otras organizaciones. Es colaboradora de Plena Inclusión, lidera también la red de Todos Somos Todas, y yo diría que Laura es pues como una todoterreno, ¿no? Edwin Jones, siempre que habla de Laura, dice que es un perfecto ejemplo de lo que es el liderazgo en la práctica, porque tiene esa capacidad, ¿no? que es tan compleja a veces de llevar la teoría, ¿no? de llevar las ideas, lo que decimos, el conocimiento a la práctica, ¿no? a cómo asegurar que los apoyos que están en el día a día con las personas y con las familias realmente sean como deben ser. Así que Laura, muchísimas gracias, te doy la palabra, 15 minutos y muchas gracias por estar en esta mesa. Muchas gracias por la presentación, que me emociona.
Bueno, pues nada, yo dar las gracias a Plena Inclusión por contar conmigo una vez más, ¿no? Porque Castilla y León pues al final se está convirtiendo en una casa que, bueno, es una casa de verdad, pues porque para mí mi familia es de Burgos y Castilla y León tiene esa parte siempre, ¿no? de familia. Y porque siempre, bueno, pues la acogida y el cariño que siempre recibo, ¿no? En todo lo que estamos acompañando y aportando, pues está siendo muy importante. Y yo creo que el proceso que Carla está liderando, ¿no? Para que esa coordinación sociosanitaria pueda ser posible y para que toda esa parte que decía Ramón Nobel, ¿no? De conseguir que con buenos apoyos consigamos no solo apoyar a las personas que ya tienen esas dificultades, sino que podamos intervenir en toda la parte de prevención, ¿no? Para llegar a que esas situaciones no se den, son claves. Y bueno, me gusta mucho hablar en primera persona, ¿no? O sea, de los expertos por experiencia sean los que cuenten su realidad y su situación. Hoy no ha sido posible pues porque no hemos tenido tiempo para prepararlo. Pero sí quería contar, ¿no? Lo que creo que es una coordinación necesaria desde la figura de Fabio, ¿no? Fabio es una persona que vive en uno de nuestros hogares, que es para personas con trastornos de conducta específico, pues porque en Madrid se consideró que eran necesarios. Y Fabio pues, es una persona que muchos de vosotros conocéis porque ha ido a muchas charlas y él comienza a conocernos, ¿no? Nuestra relación comienza pues, en un hospital psiquiátrico en la que él está allí por una situación, ¿no? De dificultad en el entorno familiar y eso provoca pues, que no pueda estar con su familia y lleva a cabo pues, una serie de situaciones, ¿no? De denuncias, de situaciones de poder conseguir una plaza, ¿no? Y de estar en un desamparo que nos llevó a poder a conocerle, ¿no? Y sin ni siquiera papeles, ¿no? Que nos dijeran quién era Fabio, qué situaciones tenía. Entonces, bueno, para mí el ejemplo de Fabio, que con su trastorno bipolar que descubrimos que tenía, ¿no? Después de muchos años de conocernos y de poder comprenderle mejor, son claves, ¿no? El ver que esa vida que empezó a tener, ¿no? Cuando nos conocimos estaba sobremedicado, apenas como él contaba el otro día en una charla a la policía, ¿no? Decía, cuando empecé en Apadis apenas podía hablar ni me podía comunicar y era por timidez. No era por timidez, sino era por un exceso de medicación que le llevaba a no poder tener una buena vinculación y una buena relación. Y hoy Fabio pues tiene una vida totalmente diferente, tiene una relación con su madre en la que pues ayer venía ella feliz, ¿no? De contarte cómo está mi hijo, cómo le entendemos, cómo podemos ahora acompañarle y la vida es totalmente diferente, ¿no? Y eso ha sido clave por los apoyos que hemos conseguido darle, ¿no? Por poder comprenderle, por poder saber cómo ajustar sus necesidades. Y desde ahí, sobre todo, ¿no? Me pedía Carla hablar con toda la parte de reducción de restricciones, en la que sí que el darle el control sobre su vida, el que él pueda controlar las cosas que le gustan, que desea, que le hacen feliz, han sido claves, ¿no? Para que él pueda tener una vida diferente. De eso también, ¿no? Hablamos y encontramos con toda la parte de reducción de restricciones en la que hablabais de los datos, ¿no? De la incidencia tan alta que hay de casos de salud mental en la que nos encontramos cuando hablamos con los expertos por experiencia de las vivencias que han tenido. Son vivencias en las que han tenido mucho apoyo desde el castigo, ¿no? Por no comprender sus conductas, han tenido, ¿no? Situaciones en las que los propios cuidadores o educadores son aquellos también que les restringen, que les generan el control, ¿no? Y que a veces también les contienen, con lo cual esas figuras pueden generar ahí luego una situación, ¿no? De trauma en tu cabeza, de en qué situación me encuentro, ¿no? ¿Quién es esta persona que es un referente, pero que en otras situaciones me está controlando, me está haciendo una contención para que yo haciéndola, ¿no? Desde la situación que es para ayudarme a regularme, pero que eso provoca que yo en mi cabeza no sepa lo que está sucediendo, ¿no? Si además tengo discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo, pues eso puede estar generando grandes conflictos. Y también ellos, ¿no? Nos cuentan en esa situación que puede estar también provocando el que haya esa alta incidencia de casos de salud mental, ellos, nosotros, ¿no? En que ellos siempre están dependiendo del control que les demos nosotros, que nosotros estamos determinando cómo tiene que ser su vida, no tiene que ser su vida. Al final son muchos de los factores, ¿no? Que creemos que tenemos que indagar y estudiar y analizar, porque posiblemente si partiéramos de todas estas situaciones, a lo mejor ayudaríamos, ¿no? En esos buenos apoyos, en ese cambio de mentalidad a que tantas conductas desafiantes
no se estén provocando y que probablemente se redujeran los casos de trastornos de salud mental, ¿no? Que los datos son alarmantes y hablando, ¿no?, de un 95% de personas con medicación genera pues, mucho desazón y además pues, todas esas situaciones de exceso de medicación que al final lo que provoca en muchas ocasiones es un letargo a nivel de la cognición, provoca el estar muy cansado, con mucha apatía y eso provoca, ¿no?, que tú no te puedas vincular o relacionar adecuadamente con el entorno que compartes, con el entorno en el que estás. Más cosas que también hemos ido analizando, ¿no?, durante este proceso de acompañamiento a las personas y hablando desde ellas mismas, ¿no?, es encontrarnos también ay, que me he perdido, esto no tiene presentación. Nos encontramos, ¿no?, el que el no confiar en la persona, ¿no?, el no confiar en lo que son capaces de hacer también ha generado una mirada, ¿no?, una manera de relacionarme con el entorno en la que siempre estoy esperando que los demás me digan, los demás me manejen o los demás me autocontrolen, ¿no? De hecho, una de las mayores dificultades que encontramos en los mayores casos de problemas de conducta es un problema de autocontrol, un problema de autorregulación, que es verdad que neurológicamente sí que hay una situación, ¿no?, de mayores dificultades neurológicas para que los niveles de arousal se equilibren, pero también si no he aprendido, ¿no?, a lo largo de mi vida a poder tener los mecanismos necesarios para conseguir regularme, eso provocará grandes estallidos o grandes situaciones en las que si yo no voy consiguiendo en mi desarrollo esas estrategias, esas herramientas, pues tendré mayores dificultades en el futuro, ¿no? Y por tanto, pues eso al final es una cantidad de información, ¿no?, una cantidad de datos que tenemos que analizar en esa teoría del iceberg, ¿no?, de lo que está debajo, ¿no? Yo veo la conducta, pero debajo hay una serie de situaciones o condiciones que están llevando a esto, ¿no? Y para mí viendo toda la revisión de reducción de las restricciones, cuando estuvimos en Bristol en un congreso que fue un poco como el que nos dio la luz y la mirada a todo este análisis de revisar, ¿no?, lo que son las prácticas restrictivas en el acompañamiento a las personas, que ellas hablan, ¿no?, que aparecen tanto en el entorno familiar como en el entorno de los servicios de los que viven o los servicios en los que van a trabajar, ¿no? Y por eso creemos en la necesidad de trabajar mucho con las familias para que puedan también entender, ¿no?, la necesidad de cambiar esa mirada de la sobreprotección, que es lícita y es normal, ¿no?, porque hay un entorno que es peligroso, hay un entorno que no está preparado para realmente dar los apoyos adecuados a las personas, pero tenemos que ir consiguiendo, ¿no?, hacer esos cambios tanto en las familias como en las entidades para que podamos ir dando cada vez mayor control a las personas, ¿no?, mayor poder, mayor creencia en que son capaces de tener una vida normalizada como tenemos los demás. Desde ahí que veíamos, ¿no?, ellos nos enseñaron una diapositiva que para mí fue muy clave, ¿no?, en lo que vemos y en lo que está son esas prácticas restrictivas, ¿no?, de manejo a través de los fármacos, de manejo de la conducta de las personas, de todas esas herramientas de autocontrol que hemos generado en esa parte en rojo, y lo que debajo, ¿no?, teníamos tanto en amarillo, ¿no?, como en naranja es que al final pues tengo un terreno hostil, tengo una mirada desde el guardán desde la puerta, tengo una condición en la que no estás dándome la confianza, no me estás dando la creencia, infantilizas, ¿no?, manejas y todas esas condiciones creo que son claves, ¿no?, en analizar en todos estos casos que hablamos de salud mental y que es preciso tanto en la mirada de la entidad, ¿no?, como en la mirada desde los sanitario, en la que muchas de las personas desgraciadamente además tienen que pasar por ingresos psiquiátricos que suelen ser ingresos muy traumáticos y que dejan una mella, ¿no?, en las personas y que recuperar todo eso es complejo. Si no analizamos toda esa parte debajo del iceberg, no vamos a poder llegar tampoco a generar una reducción en todos esos problemas de salud mental que las estadísticas plantean, ¿no?, y en ese exceso de trastornos de conducta. Yo creo que también es muy clave toda la mirada que vamos trabajando, ¿no?, y que, bueno, pues el otro día en una conferencia que dábamos con Gillian nos ponía el acento, ¿no?, en ver que no es la persona la que tiene la dificultad, sino que es el entorno que rodea a esa persona el que tiene las dificultades. Y para mí en eso, ¿no?, en el ejemplo de Fabio, cada vez lo veo más claro, ¿no? Fabio, su vida ha cambiado y Fabio ahora mismo pues, puede ir a hacer charlas, puede estar con su madre, puede tener su novia, puede tener una vida muy normalizada, ¿no?, dentro de vivir en una institución,
porque se les ha dado los apoyos adecuados, porque se ha creído en él, ¿no? Porque él ha conseguido desarrollar sus intereses, sus sueños, sus metas. Él, por ejemplo, es muy vago y le cuesta levantarse por las mañanas, pero bueno, en la motivación que podamos conseguir, pero sabemos que eso es parte de él, ¿no? También el conocerle, pues sabemos que puede tener momentos en los que empieza, ¿no? Yo siempre digo, ya se te ha puesto el entrecejo arrugado y bueno, flexibilizar los apoyos, y sabemos que en esos momentos, pues si se pone obcecado con determinadas ideas, pues en esos momentos, si él quiere una pizza y ahora mismo no toca, pues tiene que tenerlo. Si él quiere darse un paseo y quiere ir salir solo, pues va a ser mejor que se dé el paseo con el riesgo que, bueno, pues pueda perderse o podamos tenerle que buscar, a que nosotros tengamos que hacer una contención, ¿no? una limitación de esos deseos que aparecen, porque en ese momento están en crisis, ¿no? Entonces, el poder comprender sus diferentes fases, sus diferentes momentos, y no ser desde esto no lo haces porque no es bueno para ti o esto no, sino desde comprender cada una de sus situaciones, ha ayudado, ¿no? a que Fabio pueda tener una mejor vida. Al también hacerle partícipe, ¿no? El partícipe en el futuro que él desea. Él está también muy vinculado con todo el proceso de transformación que queremos hacer en la vivienda que él desea, que él quiere, ¿no? Eso también ayuda a que él pueda tener mayor control sobre cómo quiere que sean las cosas que forman parte de su vida, cómo quiere que sea su hogar. Sí que a veces, ¿no? La limitación de las estructuras o la limitación de lo que los servicios que hoy en día tenemos, pues a veces nos pone trabas, ¿no? Y tenemos que ver cómo él entienda o participe o comprenda, ¿no? Que no va a ser el futuro más deseable, pero bueno, vamos a poder llegar a lo más óptimo, es necesario y adecuado, ¿vale? Y en eso, ¿no? Toda la coordinación que nosotros podamos tener a nivel sanitario, ¿no? En el que poder, pues por ejemplo, él a nivel sexual, ¿no? Y esto él me deja contarlo, tenía una situación en la que la medicación pues no le permitía determinada excitación, y para eso él era un problema, ¿no? El poder tener el que conozca, ¿no? La medicación que tiene y poder tener los controles adecuados para poder ajustar esos efectos secundarios que le puedan aparecer, son claves y necesarios, ¿vale? Y dentro de todo este trabajo que comentamos, ¿no? Que hemos podido hacer con Fabio, ha sido clave el tema de la formación, el tema del trabajo en actitudes y valores de los profesionales, el creer, ¿no? En las personas, el creer que nos tenemos que adaptar a las necesidades de cada uno de ellos, porque si no nos adaptamos a cada uno de ellos no podremos dar una respuesta adecuada. Y en estos procesos de transformación de la formación, ¿no? Hablaba Berta en llevar la teoría a la práctica, esos han sido claves en nuestro trabajo para poder compartir con los profesionales y que todos y las familias tengamos la misma mirada, ¿no? De hecho, tengo aquí a Maite, que hemos estado compartiendo hace poco una formación en apoyo activo, y para mí ha sido como una formación también muy bonita, porque las familias, ¿no? En esa formación han identificado claves esenciales, claves en las que les han ayudado a transformar muchas cosas en el día a día, en el apoyo que dan a sus familiares. Y bueno, pues todo ese trabajo colaborativo y todo ese trabajo en el que también hacíamos, ¿no? Desde la teoría, cómo llevarlo a la práctica, y trabajar toda la parte de acompañamiento en el feedback, en saber, ¿no? Desde esa mirada en construir en lo positivo, esa mirada en construir cómo tenemos que ir haciendo los cambios, pero todos codo con codo, ¿no? Sino no uno que sabe más te dice a ti lo que tienes que construir, sino que todos construimos conjuntamente, son claves. Y bueno, desde este punto es casas que con Carla estamos trabajando en este grupo tan potente de profesionales de las diferentes entidades que estáis en Castilla y León, muy alineado con la estrategia que planteaba Ramón Nobel, que se ha hablado desde lo sanitario, ¿no? Y que bueno, pues servicios sociales de allí, de Castilla y León, está apostando en el poder hacer un acompañamiento tanto teórico como práctico. Y de hecho, antes del COVID también hacíamos acompañamientos en el propio espacio donde las personas conviven, ¿no? Pues para que esos procesos de paso de la teoría a la práctica pudieran ser una realidad, pudieran ser una evidencia. Y desde ahí, bueno, pues ese trabajo se está haciendo también en la revisión del tema de las prácticas restrictivas, en el que, bueno, pues a través de herramientas, a través de análisis, ¿no? Los profesionales estamos siendo capaces de evidenciar, ¿no? Que hay una serie de hábitos o de maneras de actuar en nuestro día a día que no van en relación a lo que estamos diciendo en el mensaje, ¿no? De creer en las personas. Desde ahí, ¿no? Todo ese proceso que estamos dando la voz a que las personas puedan decir lo que desean, pues es interesante e importante, ¿no? Que todas esas prácticas que estamos haciendo en los servicios sean revisadas y sean cambiadas para que puedan ir en sintonía, ¿no? De estos modelos de apoyo y acompañamiento. Y bueno, pues para
para mí cada vez voy viendo como, igual que fui una enamorada del apoyo activo, ¿no? Pues empiezo a tener, ¿no?, muy claro que para toda esa transformación en el tema de valores, en el tema de actitudes de los profesionales, en las familias, para poder conseguir, ¿no?, eso que dice el apoyo activo, de cambiar las creencias y cambiar el estilo de relación y apoyo, va a ir también muy vinculado con toda esa revisión en relación a las prácticas restrictivas, que nos va a ayudar, ¿no?, también a encontrar los caminos necesarios para conseguir que esos buenos apoyos en los que debemos de apostar, en los que debemos de creer, tanto para dar una vida diferente a esas personas que ya tienen esos trastornos de conducta o esas situaciones de salud mental, ¿no?, y cambiar el entorno que está provocando que esas situaciones se den, podamos también trabajar en toda esa parte de cambio y transformación, ¿no?, desde la prevención primaria, pues para que esos datos cada vez se vayan reduciendo y podamos tener mejores alternativas. Así que, bueno, gracias y yo creo que he llegado al tiempo. Bueno, como había avisado al público, terremoto, todoterreno, muchísimas gracias, Laura, por todas las claves, ¿no? Yo creo que has tocado las teclas relevantes, ¿no?, y todas las claves que acompañan esto que decimos que es la buena vida. Transmítele también a Fabio nuestro agradecimiento porque a través de su experiencia de vida pues nos demuestra esto, ¿no?, de qué pasa en la vida de las personas cuando tienen esos buenos apoyos que con todo el equipo de APADIS estáis generando. Así que muchísimas gracias a los dos. Y Laura ha hablado mucho de contextos y de la importancia de trabajar y de mejorar los contextos de vida de las personas, y vamos ahora también a hablar de contextos, en este caso del ámbito de la educación, en el ámbito de la infancia, ¿no?, en el ámbito de la adolescencia, y para eso tenemos aquí al doctor Carlos Imaz y a doña Sandra Arroyo. Carlos Imaz es médico especialista en psiquiatría y psiquiatría del niño y del adolescente en la unidad infanto-juvenil del Hospital Río Ortega de Valladolid, especialista en psiquiatría infantil y juvenil, profesor de la Universidad de Valladolid, miembro de la Asociación de Psiquiatría del Niño y del Adolescente y, bueno, un gran conocedor de los recursos de Castilla y León, y con un gran compromiso también me han trasladado, Carlos, en el apoyo a personas jóvenes, a niños y niñas menores con discapacidad intelectual y con alteraciones de la salud mental, y le acompaña al fondo, pero bueno, ahí está. ¿Qué tal, Sandra Arroyo? Hola. Otro de los roles importantísimos en todo esto, que es enfermera de la unidad infanto-juvenil también del Hospital Río Ortega de Valladolid, con una gran experiencia y recorrido en diferentes servicios en el apoyo a personas con problemas, con alteraciones de la salud mental, actualmente compañera de Carlos, ¿no?, en el equipo infanto-juvenil. Y bueno, nos vais a hablar de un proyecto muy interesante que nos interesa muchísimo, en el que tenemos que estar muy atentos. Uno de esos proyectos de los que Ramón hablaba, que representan ese trabajo coordinado, ¿no?, ese trabajo en alianza, donde nos juntamos diferentes agentes y donde desde una perspectiva, en este caso centrado en la familia y centrado en el menor, pues generamos mejores condiciones de vida desde este enfoque preventivo, ¿no?, que es tan importante en esta etapa de la vida. Así que, Carlos y Sandra, muchísimas gracias por estar. Tenéis 15 minutos. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Berta, muchas gracias a Plena Inclusión, a Carla, que ha sido siempre la interlocutora en estos casos. Bueno, voy a hacer yo la ponencia, aunque bueno, pues mi compañera está ahí y bueno, pues hemos participado entre ambos. Voy a compartir la presentación y a ver si la tecnología no nos juega malas pasadas. Bueno. Bueno, en principio se ve bien, supongo, ¿no? Sí, perfecto, Carlos. Vale, bueno, pues en principio vamos a hablar de este contexto, atención sociosanitaria con menores, ¿vale? Estamos hablando de discapacidad, pero también de menores que, bueno, pues de alguna manera tienen un contexto, ¿no? Es verdad que partimos de una realidad, de un hecho que tiene que ver con que nadie sabe más que el que lo vive personalmente o en la familia, y el que tiene más conocimiento de esto es a aquellas personas, a aquellas familias que están en ello, ¿no? Y por lo tanto, creo que esto es importante, ¿no? Porque a veces parece que somos los médicos los que nos acercamos a la realidad desde un conocimiento que es diferente, ¿no? Y que de alguna manera puede aportar cosas, pero que no es lo fundamental.
Es verdad que, como se ha puesto de manifiesto ya en alguna presentación, hay dificultades en el manejo de los poemas en una consulta, digamos, convencional, ¿no? Porque hay dificultades en las esperas, porque hay dificultades para la realización de pruebas diagnósticas, hay miedos, inseguridades, hay escasez de tiempo, hay problemas de comunicación, hay dificultad para entender la información, el diagnóstico, el tratamiento. Y yo también contestaba ahora, bueno, a veces, bueno, ¿qué expectativas tiene la familia con respecto a lo que un psiquiatra puede hacer en una consulta? Y muchas veces la demanda del psicofármaco o la contención química, pues es casi como la demanda que se busca, a ver si con esto se puede frenar, a veces de la familia, a veces del centro escolar. Bueno, también hay dificultad para identificar esos estados físicos y emocionales y expresar el malestar o cómo canalizar esos síntomas o esos malestares, ¿no? Y bueno, evidentemente la consulta no es un sitio habitual y también pues, genera ansiedad ante una situación nueva y sabemos que en las personas con discapacidad esto es importante. Bueno, traigo aquí este elemento que tiene que ver con las directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa para una asistencia adaptada a la infancia. ¿Por qué? Porque, bueno, es un referente en relación a lo que vamos a presentar, que es nuestro modelo de asistencia, que tiene que ver con un atender en el hogar o en el ámbito familiar, en este caso en el ámbito escolar, ¿no? Y que es un poco lo que nos mueve y cómo, bueno, tiene una cierta base y que no es una ocurrencia de unos pocos o de algunos que consideramos que hay que atender en el contexto, ¿vale? Y por lo tanto, pues, bueno, importante resaltarlo. Bueno, es verdad que nuestro pequeño programa piloto, que luego, bueno, pues fue piloto hace 3 años y luego ya, pues bueno, ya no sabemos si es piloto o qué es, pero bueno, empezó pues eso en relación a unas jornadas en el 2017, bueno, de discapacidad intelectual, donde participó gente de plena inclusión y sobre estas jornadas internacionales que tuvimos en nuestro hospital y donde vino a alguien como Morey, el doctor Morey de Baleares, y nos planteó que él hacía este tipo de intervención en los centros escolares. Y bueno, pues Carla nos planteó, oye, ¿y por qué no aquí? Y digo, pues porque sí, pues porque si queréis, pues podemos empezar, y así empezamos, y desde entonces hemos ido haciendo o desarrollando este programa, ¿no? Un programa que tiene que ver, como decíamos, con la relación del equipo de salud mental infanto-juvenil del Servicio de Psiquiatría de nuestro hospital, de la Junta de Castilla y León y del SACIL, y bueno, con los centros de plena inclusión que estaban integrados y que, bueno, de alguna manera, y bueno, donde nos trasladamos en ese coche de SACIL, bueno, sobre todo cuando hemos podido asistir, ¿no? Que como todos, el COVID nos ha interrumpido. Pero bueno, ayer volvimos a recuperar ya unas primeras visitas después de un tiempo que no hemos podido hacer. ¿A dónde? Pues a los centros educativos, en este caso este centro de la Tórtola, de Fundación Personas, al centro también de Fundación Personas del Paseo de Obregón, al centro del Pino, del Camino Viejo de Simancas, al centro de San Juan de Dios y también al Centro de Educación Especial número 1, que no depende de plena inclusión, pero que también es el centro público que hay en Valladolid. No vamos al otro centro que hay en el... porque, bueno, pues porque hasta ahora no ha surgido el caso. Como veis, la distribución de estos centros es por toda Valladolid y, bueno, pues nosotros nos trasladamos a esos centros para ver a los niños y a sus familias en ese contexto, ¿no? Como decían, el Centro de Obra Social del Santuario, pues de momento todavía no hemos participado porque no ha habido ningún caso o ninguna situación. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos al centro? Pues primero, darles información y lo segundo, pedirles autorización, porque bueno, es un modelo de intervención diferente para darles, bueno, aspectos de coordinación o formación general, de atención o de seguimiento o a veces a algunas actuaciones que son puntuales o de intervención aguda en un momento determinado. Es verdad que, bueno, se les pide que firmen la autorización y
¿Qué es lo que se les ofrece? Se les ofrece, bueno, pues hacer esa visita donde vemos al niño o la niña en el aula, en el patio, en el comedor, acompañados habitualmente por el orientador o a veces por la enfermera educativa y, bueno, según la disponibilidad de tiempo o de las posibilidades, sí, podemos contactar con profesores monitores. A veces hacemos las consultas mismamente en el propio centro, con el propio paciente, cuando bueno, se puede beneficiar de ello, de la familia, con los profesionales que están en el centro educativo. Y normalmente eso vamos tanto la enfermera como yo y participamos en estos momentos. En estos tiempos de COVID, pues como todos hemos tenido que adaptarnos y hemos tenido que hacer a veces videoconsultas para poder bueno, pues mantener los aspectos de los cuidados de la distancia física, que no social, que nosotros esto incidimos mucho. Y bueno, con una idea de ser elemento de continuidad asistencial, que entiendo que es muy importante, con el móvil, el WhatsApp, que bueno, pues que tiene la enfermera y que continuamente la familia puede contactar, o los correos electrónicos, tanto suyo como mío, que bueno, pues también conectan, bien a través del propio centro escolar o directamente. Es verdad que, bueno, yo en esto no me voy a incidir, ¿no? Porque creo que al final el modelo de actuación, de intervención, va más allá de una intervención farmacológica, sino que tiene que ver con una intervención mucho más amplia. Ayer que estuvimos en los centros comentábamos con las alumnas pues, que iban con nosotros, pues que al final la mayor intervención que hacíamos pues era las pandillas, porque muchas veces un adolescente con problemas de conducta lo que necesita, y más en este contexto de aislamiento y de distancia física, por lo que necesita es relacionarse. Y nuestra mayor prescripción ayer fue, pues oye, a ver si fomentamos este tema de la relación y el contacto, ¿no? Respetando los límites, respetando que se nos imponen, pero de alguna manera, bueno, pues favoreciendo lo que todos necesitamos, que tiene que ver con el contacto y la relación social, ¿no? Bueno, con un modelo, pues por lo tanto, integral, ecológico, en el que todos, cada uno, aportamos nuestra visión. Es verdad que, bueno, es muy importante cómo en muchas ocasiones los servicios sanitarios y todos los servicios tenemos una cierta iatrogenia y hay que prevenirla y evitar ese sobrediagnóstico y ese sobretratamiento. Por eso muchas veces nuestra intervención tiene que ver más con quitar que con poner, ¿no? Poner es muy fácil, pues uno está nervioso, le pones un tranquilizante, uno tiene insomnio, le pones un hipnótico. Eso a cualquiera y en cualquier circunstancia. Lo difícil es quitar, ¿eh? Y en ese sentido, bueno, pues el trabajo coordinado facilita ese tipo de intervención, ese tipo de actuación. Como decíamos, es muy importante trabajar desde la satisfacción del usuario para que, y desde estar centrados en sus necesidades para mejorar los aspectos de continuidad de cuidados, ¿no? Porque si no, al final hacemos actuaciones bueno, puntuales y descoordinadas, ¿no? Y esto creo que es muy importante en estos chicos que son complejos y que tienen realidades complejas. ¿Qué resultados podemos esperar o estamos, bueno, pues por un lado, un modelo de asistencia más comunitario, evidentemente reducir tiempos de espera en las consultas o, bueno, y hacer actuaciones que puedan ayudar a mejorar conductas o prevenciones de otro tipo de intervenciones, mejorar el diagnóstico por una observación en el entorno natural o, bueno, aumentar el sentido de pertenencia, de equipo y de mayor especialización de los profesionales porque supone pues, un trabajo más específico, ¿no? Hay mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades y, bueno, pues se entiende que eso nos va a facilitar también hacer más intervenciones más eficaces y coordinadas y mejorando la alianza terapéutica que en los ámbitos psíquicos pues es fundamental. Bueno, hay problemas porque, bueno, Valladolid tiene dos áreas y es verdad que está el área este y el área oeste. Nosotros solo trabajamos en el área oeste, aunque nos trasladamos a los centros, solo podemos ver a los de nuestro área, salvo en una situación de urgencia, que en eso, por supuesto, podemos atender, pero, bueno, generalmente, bueno, pues eso intentamos canalizarlo al área correspondiente, ¿eh? Entonces, bueno, pues es una realidad que también está ahí presente, ¿no? Y, bueno, pues tener en cuenta que esta planificación a largo plazo, pues bueno, y esta forma de actuar, pues bueno, pues no es una forma
bueno, pues de pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes, ¿no? Cómo hoy, cómo estemos trabajando va a suponer una forma de relacionar y de entender y de trabajar de forma, bueno, pues diferente, y que va a establecer otro tipo de alianza y de relación terapéutica entre las familias, los centros educativos y, digamos, los profesionales de la salud mental. Entendemos que, bueno, esto es algo que desde luego nosotros no hemos comenzado, pero sí que entendemos que es importante y desde luego ojalá, bueno, pues sea un desarrollo mayor para esa mejor atención de una manera más integral. Y bueno, pues ahí tenéis nuestros correos por si queréis cualquiera o pedir la presentación o cualquier otra pregunta o cuestión. Y dejo de presentar y bueno, pues creo que he respetado el tiempo, me parece. Gracias. Muchas gracias, Carlos, Sandra, por vuestra aportación muy interesante. Yo creo que habéis dado claves muy importantes, ¿no?, para esta etapa tan fundamental de la vida. Y bueno, anticipo que probablemente haya un poquito de tiempo para preguntas, así que bueno, pues quienes quieran del público poner vuestras preguntas en el chat o en la parte de preguntas y respuestas, pues luego seguro que alguna pequeñita nos dará tiempo a contestar. Muchas gracias, Carlos y Sandra. Y bueno, por último ya pasamos a la última persona que está en esta mesa virtual, que es Maite Gavilán. Bueno, para mí es un regalazo presentar a Maite, porque yo creo que Maite es una de esas personas que todos deberían conocer, o sea, que es una persona que, como decimos siempre en Plena Inclusión, es experta por experiencia, por su experiencia de vida, por ser madre de Hugo, un adolescente extraordinario del que ella ahora seguro que nos hablará. Maite también es escritora de un maravilloso blog que os animo también a seguir, que si ponéis Maite GM, creo que es así, Maite, podréis identificarlo en internet, y os animo a que lo sigáis, porque yo creo que leer a Maite es conectar con lo que está sucediendo, ¿no? Y yo creo que muchas personas que estamos en las organizaciones, en las federaciones, en la administración, ¿no?, allá donde estemos, especialmente los que toman las decisiones, es importante que estén en contacto con lo que sucede, ¿no? Y yo creo que Maite, a través de su blog, nos ayuda y nos regala desde su experiencia pues esa oportunidad de estar en contacto con lo que sucede, y en un ámbito tan importante como es el de la adolescencia, ¿no?, como es el ámbito educativo, pues que a veces no responde pues como debería, y deja a las personas, en este caso a Hugo, y a las familias en situaciones que son difíciles, ¿no? Pero yo creo que Maite es de esas personas que tiene la capacidad de ir transformando contextos, ¿no? Y no debería ser así, pero Maite, desde su conocimiento, desde su expertez, porque yo creo que es también experta en apoyo conductual positivo y de hecho contribuye y colabora con Plena Inclusión y con otras organizaciones formando a otras familiares, es miembro de la red de Todos Somos Todas, pues ayuda también, y allá donde va, ¿no?, por allá donde pasa Maite y su familia, pues van transformando esos contextos que al final contribuyen también a mejores vidas para otras personas. Así que, Maite, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, te agradecemos mucho este ratito y vamos hablando entre las dos. Respira y tienes 15 minutos, pero vamos compartiendo como quieras. Muchas gracias, Maite. Gracias a ti, bueno, y a vosotros, porque realmente la presentación maravillosa. Soy una persona normal. Hay una cosa que ha dicho Ramón que me encanta, y es que la psiquiatría no está preparada para afrontar estas situaciones. Nosotros nos salimos hace tiempo de la USMI porque no todo se arregla con Risperdal. Y gracias a ser muy persistente, ¿verdad? Al final Ramón pues cayó en las redes y consiguió meternos dentro y conseguir que apoye a Hugo. Necesitamos algo más que medicación. Necesitamos pensar que la persona, creer en ella y mirarla con amor, y pensar que son capaces de poder avanzar en esta vida. Para eso tendremos que adecuar el entorno a las necesidades de ellos. Si un padre sabe de conductas,
cualquier persona puede saber. Está la medicina, que está genial, está el equipo psicológico, que es un poco, yo le llamo los trovadores, ¿no? que ellos hacen la poesía y nosotros somos los que llevamos a la práctica, bien o mal, todo lo que se elabora en ese triángulo. Tenemos que estar totalmente coordinados porque muchas veces lo que se dice que es bueno, a lo mejor los padres conocen otra manera de llegar y es necesario que se una todo. Nosotros ponemos el corazón y a nosotros nos tienen que decir también que el corazón tiene que estar formado, no solo la buena voluntad, vale, hay que estar formados, pero cualquier persona con ganas aprende. Esto porque lo digo, porque Hugo estaba muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Estábamos genial, ¿verdad, Ramón? Ya no tenía ni WhatsApp mío pidiéndole. Todo iba genial, llegó la pandemia, lo llevamos el confinamiento muy bien también. Empezamos el instituto y entramos en tierra de nadie. Estamos en un aula específica, no es que estemos en un club de Marbella privado, estamos en una aula específica que como aula específica deberían tener dotados todas las cosas para que una persona esté bien, tenga las características que tenga. Si aceptas a una persona en un aula, el aula debe estar adecuada a esa persona. Desde antes del instituto, antes de empezar, intentamos por todos los medios, porque soy muy, muy pesada, ponernos en contacto con el instituto, intentando llevar que Hugo tenía un plan de conducta, cómo se actuaba, que si un padre sabía, cualquier persona con ganas y voluntad podría, que las conductas disruptivas se disminuyen muchísimo cuando vivimos en comunidad. Hugo le encanta salir a comer con su familia, irse a hoteles, disfruta de todo. Cuando tiene problemas conductuales, pues hay que revisarse qué he hecho yo para que se dé esto. Porque, claro, señalar al niño es muy fácil, pero ¿qué he hecho yo para que ahora la vida de Hugo, ante un cambio, no solamente no le estoy facilitando, sino que estoy agarrándole, no estoy dándole lo que pone en su plan de conducta? Todo es medicación, 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 ¿no? Pues no. Luego hay otra cosa que a los padres hay que advertir y es, y que espero que España tiene ahí que cambiar muchísimo, los famosos equipos, ¿no?, que trabajan para las diferentes juntas. Trabajan para las juntas, no para el niño, no nos engañemos. Porque uno puede tener muchos conocimientos, que también a veces lo pongo en duda, sobre las conductas disruptivas, pero ¿qué conoces del niño? ¿Has hablado con su familia? ¿Cómo podemos ayudar a ese niño? Porque es que es estúpido hacer un plan sin la familia. Cuando hay una crisis, en lugar de llamar a la familia, que es lo que se me ha estado haciendo durante todo el año, hay que pensar, ¿cómo puedo ayudar a Hugo? ¿Hugo qué necesita? ¿A Hugo le ha molestado los gritos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué puedo facilitarle? Antes de llegar a las acciones reactivas, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el pico de conducta? Vamos a hacer un análisis, pero de verdad, porque sois profesionales. Vale que yo no lo haga, que soy madre, pero es que vosotros sois profesionales. Y el peso no puede caer en la familia. Yo no fui a ningún planeta a traerme a Hugo. Somos familias normales y corrientes, como cualquier otra. Ni tenemos corazón azul, ni somos piezas que tenemos que encajar, no. Estamos aquí, pagamos impuestos, vivimos. Cuando rechazamos a un niño, rechazamos a toda una familia y lastimamos a una familia entera. Y creo que no hay derecho. Por más que lo miro, a lo mejor la suerte de Hugo es que sus padres no ven la diferencia de Hugo y de su hermano Pepe. Entonces, tenemos los mismos derechos y queremos los mismos derechos. Y tenemos que hacer y crear puentes. Si hay que invertir, pues habrá que invertir. Es que no estamos hablando de economía, estamos hablando de recursos, de personas. Y creo que tienen el mismo derecho que cualquiera. Oye, yo no pienso si mi dinero de los impuestos van para las altas capacidades, para la tecnología, para los refuerzos. Yo no hago nada de eso con mi hijo. ¿Por qué considerar que tener un profesional preparado en la clase es gastar dinero? Yo quiero vivir en mi entorno, en mi pueblo.
No me quiero ir al otro sitio, a la otra punta del mundo para que mi hijo esté allí donde nadie lo ve, porque si no me ves, no existo. Y tenemos que hacernos incómodos. Lo siento, pero hay que hacerse incómodos. En el colegio es muy fácil porque qué padre no acompaña a su hijo, si no le acompaña a la abuela, todo el mundo te ve. Cuando pasas al instituto, los niños van solos y nos convertimos en mitos. Un niño, no, un niño no. Nadie sabe lo que es el autismo, ni lo que son los problemas conductuales, porque siempre hay un porqué y tenemos que ayudarles. Es una cuenta pendiente que tenemos, porque yo no tengo derecho a robarle la libertad y la felicidad a Hugo. Hugo tiene que seguir participando de la vida como todos los demás. Todo el mundo tiene derecho a la reinserción y pensamos que una persona no puede mejorar. Eso es no creer en ella. Y lo peor de todo es que no es solamente eso, es un no querer hacer trabajo y no querer invertir. Pues lo siento, están obsoletos, los profesorados están obsoletos. Tienen que cambiar, tienen que formarse. Y nosotros como familia hemos invertido de nuestro bolsillo, que ni deberíamos, pero lo hemos hecho por el bienestar de Hugo solo, no, de una clase entera. Esa suerte que se llevan el resto de padres. Y que no vamos a dejar de seguir luchando. Estamos en la vida, no vamos a estar ocultos. Si hay que cambiar cosas, ayudaremos a que se cambien. Somos razonables, pero no nos vamos a ir a la trastienda de la vida. Muchas gracias, Maite. Gracias a vosotros. Porque no solamente vosotros sois, sí, solamente una cosita, no solamente el corazón de una madre. Aquí estamos viendo que hay profesionales que acompañan al corazón de una madre. Y eso es fundamental, que las administraciones se lo metan en vena. Estamos aquí y nos vamos a hacer incómodos. Pues qué difícil es hablar después tuya, Maite. Muchísimas gracias por tus palabras y sobre todo yo creo que muchísimas gracias por tu emoción, porque yo creo que esto requiere también de emoción, que es esa emoción la que tú dices que desde esa incomodidad nos indigna. Sí que me gustaría trasladarte, Maite, lo que están poniendo por el chat, la gente que te está escuchando. Por aquí hay bravo, Maite, gracias, eres fantástica, gracias por ampliar nuestra visión y darnos más motivos para seguir trabajando. No se puede decir más claro. Bueno, yo creo que hay también otras familias, otras madres, seguro, entre los participantes que se sienten muy reconocidos en lo que estás diciendo, porque no es una cuestión que le pase solo a una familia, sino que esto pasa en muchos lugares. Bueno, puedes leer en el chat todo lo que te están poniendo, que yo creo que, bueno, pues que es eso, ¿no? Que nos tiene que dar más fuerza para seguir avanzando. No sé si quieres decir algo más, Maite, o pasamos a preguntas. Nada. Venga. No, solamente una cosa. Venga. Vivimos en una sociedad complejada y nos tenemos que quitar la careta, visibilizar, porque solamente desde que estamos aquí, estamos presentes, vosotros sabéis las necesidades que tenemos y juntos haremos el cambio. Solamente eso. Gracias por dejarme participar. Gracias a ti, Maite. Por aquí piden tu correo porque se quieren poner en contacto contigo, Amparo. Le puedes igual responder tú desde preguntas y respuestas, pero si les regalas a los oyentes el enlace a tu blog, seguro que les gusta seguirte. Y pasamos, si os parece, tenemos unos minutos para pasar a las preguntas y respuestas. No sé, a las demás personas que habéis participado en la mesa, si os podéis activar las cámaras, gracias. Y bueno, por aquí... ¿hay alguna pregunta? Perdón, sí. Ana tiene una pregunta para el doctor Imaz. Dice, pero bueno, la trasladamos también a cualquiera de las personas que estáis en la mesa. Dice, una persona con capacidad intelectual límite de 27 años y con problemas de salud, de trastornos del humor agravados por el confinamiento y la pandemia, que pertenece al Hospital Río Ortega, ¿dónde puede acudir para recibir apoyo que no sea solo con medicamentos?
Es bastante concreta la pregunta, Carlos. No, desde luego lo primero que tiene es en su médico de atención primaria y luego a su equipo de salud mental o su psiquiatra de referencia o psiquiatra o psicólogo de referencia. Eso entiendo que es así. Igual que en general en casi todos los sistemas públicos hay unos referentes que hay. No hay un programa en nuestra área específico en adultos que haga una atención específica a este tipo de problemas y por lo tanto pues es el psiquiatra de referencia. El psiquiatra de referencia va a actuar solo con psicofármacos. Yo no conozco ningún psiquiatra que actúe solo con psicofármacos. ¿Vale? Es verdad que es una de las actuaciones más frecuentes y más utilizadas, pero lo que sí es cierto es que la capacidad de actuación de un psiquiatra o de un profesional en una consulta es limitada, y eso es cierto. Por eso creo que es importante establecer nuevas formas. ¿Por qué? Porque el psiquiatra, como casi todos los profesionales, trabajamos mejor en equipo, con gente, con el contexto, con la familia, con el colegio en nuestro caso, o bueno, en el caso de pues una persona ya adulta, pues si está en un taller laboral o donde esté, pues de alguna manera con las personas que de alguna manera estén ahí trabajando, haciendo ese tipo de intervención. Que es verdad que a veces, pues la demanda y a veces a los psiquiatras es de la contención química, sí, eso es así, y la contención química no es la que específicamente puede dar el psiquiatra, pero y a veces viene bien. Quiero decir que yo entiendo que también esto es algo que tenemos que tener claro. No debemos demonizar esa contención química. Creo que evidentemente es muy limitada e insuficiente, por supuesto. Muchas gracias, Carlos. No sé si, Ramón, al hablar de funcionamiento intelectual límite, ¿quieres tú comentar algo más? Sí, bueno, un poco en la línea de lo que comenta Carlos, ¿no? En general, la mayoría de personas con esa condición, ¿no?, que sabemos definir no solo por el coeficiente intelectual, sino por su funcionamiento adaptativo, que, como os decía, afecta al 3% de la población, en general sus necesidades de salud mental tienen que ser atendidas por la red pública de salud mental genérica. No debe haber mayores dificultades. Lo que ocurre es que hay algunos casos, aproximadamente el 25% de ellos, los cuales tienen comportamientos altamente desafiantes, necesidades de salud mental muchas veces no identificadas, relacionadas o no con la conducta, ¿no? Y es por eso que, como comentaba anteriormente, a diferencia de lo que dice Carlos, nos vimos con la necesidad de poner en marcha un programa específico de atención integral para este colectivo, ¿eh? Y bueno, sabéis que se presentó, os puedo mandar el enlace o el documento, el programa está ahí y en esos momentos estamos desarrollando 2 pruebas pilotos en Cataluña, una de ellas la coordino yo en Girona, para dar respuesta desde esa visión multidisciplinar, en donde no solo salud mental, sino también justicia, también en el ámbito pues, de adultos, trabajo, vivienda, los diferentes departamentos, de la misma forma que hacemos en discapacidad, nos sentamos para evaluar el caso. Pues si ese fuese el caso que nos presentaba, en la pregunta, ¿no?, de esa persona de 27 años que tiene una necesidad de salud mental no atendida por la red genérica, entraría dentro de ese programa integral multidisciplinar en donde buscaríamos la mejor respuesta para ello. Muchísimas gracias, Ramón, por complementar también desde vuestra experiencia en Cataluña. Bueno, pues a mí me han dejado ya el enlace al blog de Maite, tenemos el estudio también con el enlace, o sea que yo creo que esta jornada ha generado y ha propuesto muchos recursos. Sí que me gustaría cerrar, como estoy yo moderando, pues hago yo una pregunta, así me voy a permitir ese lujo. Yo creo que todos los que habéis hablado de esta idea de la atención integral, ¿no? Habéis hablado de coordinación y habéis hablado mucho de los contextos. Y conectando con la intervención de Maite, que yo creo que, y teniendo en cuenta que yo creo que hay muchos otros familiares escuchando en esta jornada, sí que os quería preguntar en concreto sobre esto, ¿no? Cuando hablamos de este enfoque integral, cuando hablamos de trabajar en los contextos, ¿en qué medida estamos hablando también de incorporar a la familia, ¿no?, y el contexto de la familia en todo ello? No sé si la hago así al grupo
No sé si desde vuestra experiencia, desde vuestro conocimiento queréis aportar algo, no solamente de lo que hay, sino de hacia dónde tendríamos que ir en este sentido. ¿Quién se anima? Bueno, yo si queréis puedo decir, pero vamos, evidentemente en la psiquiatría infantil, que no existe en España, aunque esperemos que por poco tiempo, la realidad es que la familia es una parte sustantiva, o sea, entonces es fundamental. Entonces, bueno, nuestro trabajo no es si no es con la familia, o sea, no puede existir. O sea, que es verdad que es un trabajo no solo coordinado con los profesionales, sino evidentemente con el primer terapeuta, que es la propia familia, los padres, que son los que, pues como ponía en la primera diapositiva, son los que más conocen a su hijo, su hija, y quien realmente, bueno, pues más aporta. Es verdad que a veces no se la escucha suficientemente. Es verdad que a veces, bueno, quizá porque es verdad, no tenemos respuesta para todo, ¿no? Y a veces, pues esa dificultad de dar respuesta nos pone a todos a la defensiva, ¿no? Y a veces da esa sensación de incomprensión. Pero bueno, espero que, bueno, pues se pueda solventar. Yo creo que clave también es la transformación en cómo acompañar a las familias, ¿no? No solamente decirles lo que deben de hacer o qué es lo mejor que consideramos desde esa parte de expertos, ¿no? Sino de acompañarles a generar esos modelos adecuados, pero también desde lo que para ellos es útil, es necesario. Desde ahí también cambiarnos en esa perspectiva de que sea la familia la que se acerque a la entidad o a la clínica o al servicio, ¿no? Y ser los profesionales también los que acuden a los entornos donde la familia se mueve. Porque al final, una de las cosas que veíamos, ¿no? Cuando desarrollamos los planes de apoyo conductual positivo y pones unas estrategias maravillosas, pero luego eso la familia lo tiene que poner en marcha, en práctica, ¿no? Y al final, pues hay, porque esté escrito, le digas 4 cosas, a integrarlo es complejo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que igual que el acompañamiento que hacemos en la práctica con los profesionales a través del feedback, ¿no? Y a través del codo con codo acompañando en donde las cosas suceden, pues lo mismo creemos que tiene que ser la transformación en acompañar a las familias. Puedo decir una cosa, cuando me refiero a la familia, ya no solo me refiero a las emociones, sino que hay que empoderar a las familias. Las familias deben aprender a hacer registros, no a interpretarlos, porque esa es vuestra labor, pero hay que decirle para qué se hacen las cosas. Y porque si no estamos llegando a tomar, ¿verdad? Se ha puesto nervioso por esto, ha hecho por esto, estamos haciendo una libre interpretación. Entonces a eso me refiero con lo de meter a la familia, ya no solo con el amor, sino que hay que empoderar un poquito a la familia para saber hacia dónde vamos todos. Ramón, creo que querías decir también algo. Estar absolutamente de acuerdo con todos los comentarios realizados, ¿no? En el ámbito de la discapacidad, como en el ámbito infanto-juvenil, la familia es clave, ¿no? La experiencia también, al hilo de lo que Carlos comentaba, es que muchas veces no les escuchamos, pero no solo los profesionales, sino incluso algunas entidades o asociaciones, como sea, ¿no? Hemos observado, y en la práctica de hoy lo vemos, que no solo se les escucha, sino que se les aparta del proceso de evaluación, ¿no? Y sin incluirlos, nunca sabremos qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces veremos, y eso lo sabéis, que determinados problemas de la conducta asociados o no a enfermedad mental, pero generalmente no asociados a enfermedad mental, se dan de forma diferente en diferentes contextos, ¿no? Y entonces, si no tenemos en cuenta esa visión de analizar en diferentes contextos con todas las personas que comprenden, entienden y apoyan y conocen a la persona, sea niño o adulto, nunca podremos avanzar, ¿no? En ese proceso de evaluación, en la construcción de ese equipo de evaluación práctica sobre qué está sucediendo, desde el inicio tiene que estar la familia, como tienen que estar los profesionales de apoyo directo en las entidades, como tiene que estar el profesional del ámbito de la salud, como tienen que estar los amigos, pero sobre todo, quien tiene que estar es la familia, ¿no? Muchas experiencias nos han demostrado que es gracias a ese trabajo cuando hemos cambiado el comportamiento de ese sujeto en casa, sea el niño en casa, gracias al cambio, ¿no? Pues de la visión y de la actitud muchas veces también de los propios padres, igual
que los profesionales, ¿no? Y Maite, y con eso tenemos mucha experiencia, ¿no? Y agradezco muchísimo sus WhatsApps, sus comentarios y su ayuda porque me ha hecho aprender muchísimo. Ella y Hugo me han hecho aprender muchísimo y seguimos ahí estando. Maite. Gracias a ti. Bueno, yo creo que Maite y Ramón sois un buen ejemplo de complicidad, ¿no? Entre expertos en diferentes ámbitos y de equipo, ¿no? Hay un montón de comentarios en el chat que os animo a todos a que los leáis, agradeciendo vuestras intervenciones, expresando de acuerdo, ¿no? en lo que estáis diciendo. Yo creo que tenemos el estudio, ¿no? Carla, Raquel, Vanessa, ¿no? Plena Inclusión Castilla y León, nos habéis regalado también a las demás federaciones y comunidades autónomas un montón de datos y tenemos el suelo, ¿no? Siempre decimos en Plena y en la estrategia de Todos Somos Todas que a más necesidades de apoyo, más recursos, más urgencia, más priorización, ¿no? Y menos conformarnos con cómo están las cosas, más exigencia, más acción. Así que yo creo que el camino está claro. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado en la mesa por vuestra generosidad y por compartir vuestra experiencia y conocimiento. Y Raquel, te paso la palabra. Muchas gracias, Berta, y bueno, y gracias a todos los panelistas, ¿no? Que habéis estado en esta interesantísima mesa. Vamos a cerrar ya la jornada que, bueno, como sabéis, hemos titulado Generando evidencias, avanzando en I+D+I, ¿no? Y donde hemos querido confluir precisamente eso, ¿no? Las evidencias del dato, ¿no? A través del estudio de prevalencia que se ha presentado y también del conocimiento, como decía también Berta, y del saber hacer, ¿no? A través de esta mesa redonda, ¿no? Para avanzar en esto, ¿no? en investigación, en desarrollo, en innovación y al final en intervención y en generar buenos apoyos para generar buenas vidas, ¿no? Ha sido una jornada muy interesante, creemos, y muy productiva y donde se han podido resaltar pues, cuestiones como bueno, pues que el 34% de las personas con discapacidad intelectual tienen alteraciones de la salud mental, ¿no? Y de ellos un 35% pues, tienen diagnóstico de enfermedad mental, un 56% problemas graves de conducta, un 95%, que es uno de los datos más impactantes también, ¿no? Que consume psicofármacos y que esto nos pone de manifiesto que es una realidad compleja, ¿no? A la que precisamente hay que dar respuesta y hay que hacerlo en igualdad de condiciones, ¿no? Y esto hay que hacerlo pues desde, como habéis visto en la segunda parte de la jornada, pues desde un abordaje que está basado en un enfoque humano, ¿no? En un enfoque desde la dignidad, en un planteamiento integral, ¿no? Desde lo comunitario, desde una necesaria que también ha salido coordinación sociosanitaria, ¿no? Y poniendo el foco en la propia persona, en su proyecto de vida, ¿no? En la dignidad, en la reducción de esas restricciones, ¿no? Donde sea la propia persona, pues al final quien participa, ¿no? Quien decide y quien tiene el control de su vida. Y donde además también hemos visto que hay que trabajar desde el contexto, ¿no? Y desde la perspectiva preventiva, ¿no? Y desde ese enfoque más ecológico, ¿no? Además, bueno, agradecer también que gracias a la experiencia de Fabio, ¿no? y de Maite, pues hemos visto más reflejado todavía el impacto que todo este planteamiento puede tener en la vida de las personas, ¿no? y de sus familias. Así que, bueno, sin más, agradeceros a todos los panelistas vuestro tiempo, ¿no? Y el querer compartir con nosotras vuestro conocimiento, vuestra expertez y vuestras experiencias. Agradecer también a los asistentes, a los 200 asistentes que en distintos momentos se han ido conectando en la jornada y entonces esperamos que os haya resultado interesante. Agradecer también a Pablo, a Vanessa y a Diego sus palabras en la inauguración, ¿no? Donde se ha visto además esas sinergias, ¿no? Que establecidas con la administración y que son imprescindibles, ¿no? Para avanzar. Y por último agradecer también, por supuesto, a compañeras de la Federación, a Carla, a Eva y a Berta de Plena Inclusión España, porque hemos puesto pues, verdaderamente mucho esfuerzo y dedicación para que todo salga bien, ¿no? Así que sin más, nada, recordamos que el estudio que se ha presentado además está colgado ya en nuestra web y sin más, pues nada, cerramos la jornada y muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos pronto.